En lo más profundo de la tierra, bajo las corrientes milenarias de uno de los ríos más legendarios de la historia, algo ha estado prisionero durante milenios. No es un mito. No es un símbolo poético. La Biblia habla de 4 seres reales, colosales y temibles, encadenados por el mismo Dios, esperando un instante exacto que ya está marcado en el calendario divino. No un año. No una década. Sino una hora, un día, un mes y un año exactos. Apocalipsis 9:14 retumba como un trueno. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Estos no traen paz. No traen esperanza. Su liberación encenderá uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, la muerte de la tercera parte de la humanidad. ¿Quiénes son? ¿Por qué fueron atados en ese lugar específico? ¿Qué fuerza inimaginable se desatará cuando sus cadenas caigan? En este mensaje, te llevaré a uno de los misterios más sobrecogedores del fin de los tiempos. Un rompecabezas que une Génesis, el mundo antiguo, el libro de Enoc y las últimas trompetas del Apocalipsis. Prepárate para descender a las profundidades de la Escritura, entrar en el corazón de la guerra espiritual y descubrir un plan de juicio que ya está en marcha. Quédate hasta el final, porque lo que está por revelarse cambiará la forma en que ves la historia y tu propio futuro. El Apocalipsis, un tapiz profético y aterrador. El libro de Apocalipsis es mucho más que un texto antiguo, es un tapiz divino meticulosamente tejido con símbolos, números enigmáticos, visiones celestiales y convulsiones terrenales. Cada palabra carga un peso profético enorme, y cada imagen transmite verdades profundas que desafían nuestra comprensión. Pero entre todas las impactantes escenas apocalípticas, hay un pasaje que se destaca por su misterio y su capacidad de helar la sangre. Apocalipsis 9, 13-15 dice: El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Un anuncio profético literal, no simbólico. Detengámonos un momento. Esto no es poesía alegórica ni lenguaje simbólico abierto a interpretaciones vagas o múltiples. Estamos ante un anuncio profético directo y literal, que anuncia un juicio venidero ejecutado por 4 seres específicos, reales y poderosos. Y aquí viene lo verdaderamente asombroso: estos ángeles no están libres. Están atados, restringidos, encadenados y confinados a un lugar físico concreto, el gran río Eufrates. No es una liberación al azar, sino una liberación programada para un momento exacto y medido, no solo un año o una era, sino una hora, un día, un mes y un año literales. Esto revela una intencionalidad divina absoluta, un cronograma celestial, un conteo regresivo que ya está en marcha. No vagan libres por el mundo, están encerrados, esperando la orden de Dios para ser liberados. El juicio que desencadenarán. ¿Qué sucede cuando se les da libertad? Un juicio colosal, devastador y global. Estos 4 ángeles matarán a la tercera parte de la humanidad. Una catástrofe de dimensiones no vistas desde los tiempos de Noé, capaz de sacudir los cimientos mismos de la civilización humana. Un detalle inquietante: ¿quiénes son estos ángeles? En toda la Biblia, los ángeles santos de Dios jamás son descritos como atados. Son mensajeros, ministros, guerreros fieles que están en la presencia de Dios y cumplen su voluntad sin resistencia ni restricción. Pero estos ángeles están atados. Esto implica rebelión, desobediencia, peligro. Los ángeles atados solo aparecen en contextos muy específicos, siempre relacionados con juicio, pecado y la restricción divina. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Quiénes son realmente estos 4 ángeles? ¿Por qué están presos? ¿Qué evento en el pasado justificó una liberación tan aterradora en el futuro? Volviendo a los orígenes, Génesis 6 y la rebelión angelical.
Para entender quiénes podrían ser estos ángeles encarcelados junto al Éufrates, debemos retroceder en el tiempo, mucho más allá de la historia registrada, hasta los días anteriores al diluvio, antes de Abraham, antes de la ley y de los profetas. En Génesis 6, 1, 4 encontramos un episodio oscuro y controvertido. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos, estos fueron los valientes, hombres de renombre desde la antigüedad. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Según la antigua tradición judía y confirmado por el pensamiento cristiano temprano, estos hijos de Dios eran seres angelicales. Vigilantes celestiales que abandonaron su lugar asignado en el cielo y cruzaron un límite prohibido. Hicieron lo que jamás debieron hacer, tomaron esposas humanas y engendraron una descendencia híbrida, los Nefilim, gigantes violentos y corruptos. No solo representaban una amenaza física, sino una contaminación espiritual para la humanidad, una línea híbrida que desafiaba el diseño perfecto de Dios para la creación. La respuesta divina y el juicio del diluvio. El resultado de esta rebelión se resume en Génesis 6, 5-7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho. Esta rebelión angelical fue una de las causas que provocaron el diluvio, el juicio más severo que la humanidad había enfrentado hasta entonces. ¿Qué pasó con esos ángeles rebeldes? ¿Quedaron libres después del diluvio? ¿Fueron destruidos? El Nuevo Testamento nos da una respuesta clara. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Ángeles encadenados en tinieblas. Estos son algunos de los textos más específicos y aterradores sobre ángeles caídos en toda la Escritura. Estos ángeles rechazaron sus límites divinos y fueron encarcelados, no temporalmente, sino en cadenas eternas bajo oscuridad, en un lugar conocido como Tártaro. Este término griego describe el abismo más profundo del inframundo, un sitio de confinamiento extremo. La Biblia diferencia claramente entre demonios libres y estos ángeles rebeldes que están prisioneros y esperan su juicio final. ¿Una conexión con Apocalipsis 9? ¿Podrían los 4 ángeles atados junto al Éufrates ser parte de este mismo grupo? Como los ángeles rebeldes de Génesis 6, no están libres, sino restringidos. Como los mencionados por Judas y Pedro, esperan un juicio específico. Y cuando son liberados, no traen misericordia ni salvación, traen destrucción, matando a 1/3 de la humanidad. Esto no es el ministerio de los ángeles santos, sino el desatar de la ira divina a través de ángeles caídos. El gran río Éufrates, mucho más que un río. El Éufrates no es simplemente un curso de agua en Medio Oriente. Es uno de los ríos más significativos de toda la Escritura, mencionado desde Génesis hasta Apocalipsis. Sirve como un eje geográfico y espiritual. Es uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén, Génesis 2:14. Fue frontera entre la tierra prometida y los imperios paganos como Babilonia, Asiria y Persia. En profecías finales, es escenario de juicios y batallas decisivas. El Éufrates simboliza la línea divisoria entre la bendición y la rebelión, entre el pacto de Dios y las fuerzas oscuras que lo desafían. Génesis 2:14, y el nombre del 4º río es Éufrates. El Éufrates es uno de los 4 ríos que originalmente fluían desde el jardín del Edén, parte del diseño perfecto de Dios para la creación. Era un río que simbolizaba vida, bendición, provisión y la armonía original entre Dios, el hombre y la naturaleza.
Este río brotaba del paraíso mismo, trayendo agua fresca, fertilidad a las tierras y sostenimiento para toda forma de vida. Este río de vida fue un testimonio del cuidado y la intención divina para la humanidad en sus comienzos. De bendición a frontera de juicio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la historia del Éufrates da un giro drástico. De un símbolo de bendición y vida, se convierte en un río que marca fronteras, no solo geográficas, sino espirituales y políticas. Línea fronteriza física y espiritual. En la Biblia, el Éufrates frecuentemente actúa como frontera o límite. Era la frontera oriental de la tierra prometida a Abraham y sus descendientes. Desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, Génesis 15:18. Esto representa el límite entre el pueblo elegido y las naciones paganas que estaban fuera del pacto con Dios. Separación de Israel y potencias enemigas. A lo largo de la historia bíblica, el Éufrates fue el muro natural que separaba a Israel de poderosos imperios que buscaban su destrucción, como Asiria, Babilonia y Persia. Estos imperios fueron instrumentos tanto de juicio divino como de oposición satánica contra el pueblo de Dios. División entre bendición y rebelión. Así, el Éufrates se convirtió en una línea divisoria entre la herencia de bendición del pacto de Dios y el dominio de naciones rebeldes que rechazaban a Dios, actuando en idolatría, opresión y violencia. El Éufrates como escenario de juicio. La Biblia también muestra al Éufrates como escenario para juicios divinos y eventos apocalípticos. Jeremías 46 horas y 10 minutos describe el Éufrates como un campo de batalla espiritual. Aquel día es para el Señor, Jehová de los ejércitos, día de venganza, junto al río Éufrates. Este pasaje habla de la ira de Dios derramándose sobre las naciones enemigas, señalando al Éufrates como un lugar clave de castigo y confrontación divina. Apocalipsis 16:12 relata un evento futuro donde el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí, el Éufrates se seca para abrir paso a ejércitos invasores, preparando la escena para el enfrentamiento final de la historia, la batalla de Armagedón. Un patrón revelador a través de las eras. Si observamos la historia bíblica, encontramos un patrón claro en la función del Éufrates. Época/evento. Rol del Éufrates. Edén, Génesis. Río de paraíso, vida y bendición. Promesa a Abraham. Frontera oriental del pacto. Era de los profetas. Línea de separación entre Israel y potencias paganas. Apocalipsis. Escenario de juicio final y liberación demoníaca. Este patrón revela que el Éufrates es mucho más que un río físico, es una línea espiritual de confrontación, una línea de falla entre los decretos del cielo y las fuerzas rebeldes. Ángeles caídos, prisioneros hasta la hora señalada. El texto de Apocalipsis 9 menciona a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Esto implica restricción, confinamiento y una prisión espiritual. No son ángeles libres para actuar. Están encadenados, esperando el momento preciso en que Dios les permitirá liberar su juicio. 2 Pedro 2:4 habla de estos seres caídos. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 1:6 dice: Los ángeles que no guardaron su dignidad han sido guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto nos muestra que no todos los ángeles caídos están libres hoy. Algunos son prisioneros porque su poder y maldad requieren que Dios limite su actividad hasta el momento de su juicio o misión final. Un lugar físico y espiritual. La mención explícita de que estos ángeles están atados junto al gran río Éufrates señala una conexión física y espiritual. En la Biblia, ciertos lugares en la tierra funcionan como puntos de contacto entre el mundo espiritual y el mundo físico. Monte Sinaí, donde Dios se reveló con poder. Jerusalén, centro espiritual del pueblo de Dios. El Éufrates, con su historia y ubicación, parece ser uno de esos puntos críticos.
Este río no es solo un límite geográfico, sino también un portal o prisión espiritual donde fuerzas caídas son confinadas. Un patrón de actividad demoníaca asociado al Éufrates. Históricamente, la región del Éufrates ha sido asociada con imperios opresores como Babilonia, Asiria y Persia, que fueron instrumentos de juicio y opresión sobre Israel. Cultos paganos, la idolatría, la magia y la adoración de falsos dioses fueron comunes en estas tierras. Guerras y conflictos decisivos que afectaron el curso del pueblo de Dios y la historia del mundo. Esto sugiere que los 4 ángeles atados en el Éufrates han estado vinculados a la influencia maligna detrás de estos imperios y serán liberados para un juicio aún más devastador en el futuro. Momento de liberación, precisión divina. Apocalipsis 9:15 especifica que estos ángeles están preparados para la hora, día, mes y año. No hay improvisación ni azar. Dios ha fijado el tiempo exacto para su liberación. Este evento no será gradual ni negociable, será un juicio contundente. La liberación de estos seres dará inicio a un evento de juicio global sin precedentes. Juicio a escala global. El objetivo de estos ángeles caídos es aterrador y masivo. Provocarán la muerte de la tercera parte de la humanidad, un número inimaginable que hoy equivale a miles de millones de personas. Este no será un conflicto local o regional, sino un juicio catastrófico que afectará al mundo entero. Fuerza de destrucción masiva. Apocalipsis 9:16 menciona que tras su liberación vendrá un ejército inmenso. El número de los ejércitos de jinetes era 200 millones. Aunque se debate si estos son humanos o seres demoníacos, lo cierto es que actúan bajo la autoridad de estos ángeles y desatarán un juicio terrible y sobrenatural. Combate espiritual y físico. El lenguaje de Apocalipsis mezcla lo tangible con lo sobrenatural. El fuego, el humo y el azufre que salen de las bocas de los jinetes son manifestaciones de juicio divino que trascienden la guerra convencional. Las plagas y destrucción no solo se deben a armas físicas, sino a un poder espiritual devastado. El impacto psicológico y social será tan devastador como el físico. No solo será una catástrofe de proporciones inimaginables en lo físico, sino que el golpe emocional, psicológico y social será igualmente brutal. Las personas vivirán en un clima de terror, desesperación y caos, que fracturará comunidades, sociedades y naciones enteras. El lado invisible de la historia, la guerra espiritual detrás de los eventos visibles. Muchos conflictos históricos y guerras, incluyendo los relatados en la Biblia, no se limitan a luchas entre ejércitos humanos, sino que tienen raíces profundas en batallas espirituales. Estos 4 ángeles atados pueden representar principados demoníacos de alto rango, cada uno con autoridad sobre territorios o imperios que dominaron la historia. Ahora, reunidos para un acto final y apocalíptico, desatarán un juicio colosal antes del regreso glorioso de Cristo. Advertencia y esperanza, el control soberano de Dios. Aunque la magnitud del juicio será aterradora, la Escritura nos recuerda que Dios tiene el control absoluto. Los ángeles no serán liberados antes del tiempo que Él ha fijado. Su poder está limitado estrictamente por la voluntad divina, no actúan por su cuenta. El propósito detrás de esta liberación es dar una última oportunidad para el arrepentimiento antes del juicio definitivo. Sin embargo, el drama humano es trágico. Apocalipsis 9, 20-21 revela que, a pesar de la devastación, muchos seguirán endureciendo sus corazones, rechazando la verdad, y persistiendo en sus pecados, idolatría y maldad. El río Éufrates como línea de separación espiritual y geográfica. En tiempos bíblicos, el Éufrates marcaba límites claros y poderosos. Separaba a Israel de las naciones enemigas y paganas. Definía la frontera entre la tierra de la bendición prometida y las regiones dominadas por la rebelión. Que estos 4 ángeles estén atados allí simboliza que esta barrera está a punto de romperse. La última oleada de maldad atravesará esa línea, impactando no solo a una región sino a todo el planeta. Más allá del castigo, el propósito redentor del juicio divino. Desde una perspectiva superficial,
Estos eventos pueden verse como mero castigo, pero la Biblia presenta una visión más profunda. Los juicios de Dios buscan despertar a la humanidad, sacudir su conciencia, y llamar al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Lamentablemente, Apocalipsis 9, 20-21 nos advierte que muchas personas, aun ante la muerte y la destrucción, se aferrarán a sus ídolos y pecados. No renunciarán a la violencia, la hechicería, la inmoralidad ni el robo. La tragedia, en lugar de convertirlos, solo endurecerá sus corazones, haciendo el rechazo más profundo. La guerra invisible ya está en marcha. Aunque la liberación final de estos ángeles es un evento futuro, la batalla espiritual que representan no es algo lejano, sino presente y activo. Ideologías que distorsionan la verdad y promueven la división. Conflictos que alimentan el odio y el resentimiento entre pueblos y naciones. Influencias espirituales malignas que empujan a la humanidad a la autodestrucción y la desesperanza. La Biblia nos recuerda que nuestro enemigo no es visible, sino espiritual. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12. Esperanza para el pueblo de Dios, alerta y confianza. Para quienes siguen a Cristo, este pasaje no debe ser motivo de miedo paralizante, sino un llamado a la vigilancia, la esperanza y la fe firme. Dios tiene control absoluto sobre el tiempo, el alcance y los límites del mal. Nada sucede sin su permiso divino. Los creyentes están espiritualmente protegidos y sellados, llamados a perseverar con valentía. Conclusión, un llamado urgente a prepararse. El día llegará cuando el sexto ángel toque la trompeta y las cadenas que aprisionan a los 4 ángeles en el Éufrates se rompan. Ese será un momento de devastación sin precedentes, pero también la señal definitiva de que la historia está llegando a su clímax. El regreso del Rey está más cerca que nunca. El mensaje es claro y urgente. Prepárate ahora. Mantente firme. Vive con los ojos abiertos. Porque cuando suenen esas trompetas, será demasiado tarde para elegir de qué lado estarás. Y terminamos. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides de suscribirte y comentar si deseas ser salvo o ir a un mundo de oscuridad. Lo leo en los comentarios.